Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes, compañeros. A continuación, les voy a presentar mi tema de investigación, que es protecciones de privacidad para fomentar el uso de datos digitales relevantes para la salud en un mismo sistema de aprendizaje de la salud, en la cual integramos mi persona, Cecilia Enríquez, el compañero Sergio Abril y el compañero Carlos Rosales. En la presentación tenemos lo que son autores, lo que son páginas, años de investigación. Tenemos afiliaciones, Citizen, Palo Alto, Estados Unidos, Living McGraw, Boston Children's Hospital, Harvard Medical School de Boston, Estados Unidos, Kenneth de Mandel, Gottlieb Sánchez, Sandel, Adel, que son recopilaciones y aplicaciones de datos sobre los determinantes sociales de la salud en entorno de atención médica. Aquí tenemos el año, tenemos las páginas, Curaitis McGraw, datos de salud fuera de IPA. Tenemos el blog y tenemos los slash de las direcciones web, donde podemos consultar toda la información. Este es consultado el 12 de agosto del 2019. Autor correspondiente, David McGraw y Kenneth de Mandel. Medicina Digital, volumen 4, número de artículo 2 del 2021. En el objetivo tenemos fortalecer un enfoque múltiple para proteger los datos relevantes para la salud, promoviendo y respaldando los usos beneficiosos y divulgaciones esenciales para mejorar la salud y la atención médica. En la introducción tenemos: la Academia Nacional de Medicina ha abogado durante mucho tiempo por un sistema de atención médica en aprendizaje, que produzcan datos de referencia constantemente actualizados durante el proceso de atención para resolver problemas de salud. Exige un equilibrio entre proteger a los pacientes y hacer que los datos estén disponibles para mejorar la salud y la atención médica. Una amplia gama de información sobre las personas es relevante para la salud. La información sanitaria puede tener efectos beneficiosos y perjudiciales. El IPA son siglas en inglés que representa la norma de confidencialidad de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos. Proporcionar a las personas un mayor aviso y consentimiento para proteger los datos de información. En las categorías principales de datos relevantes para la salud tenemos una categoría que es el sistema de salud generado, que son datos de registros médicos, electrónicos, recetas, datos de laboratorio, datos ómicos, moleculares, imágenes de patologías, radiografías, datos de reclamación de los pagadores. Tenemos también como categoría generación de la industria de salud y bienestar del consumidor. Aquí tenemos dispositivos portátiles de seguimiento del estado físico, bombas de insulina y marcapasos, análisis de ADN, en la cual tenemos todos los insumos para ver cómo están los signos vitales de una persona, lo que son tensiómetros, pulsoxímetros, termómetros, que ahora en esa actualidad todo lo tenemos ya digitalmente. Tenemos otra categoría como es el escape digital generado como subproducto de las actividades diarias de los consumidores. Publicaciones en redes sociales, historiales de búsqueda en Internet, ubicación y datos de proximidad. En este escape digital podemos encontrar todos los que son patologías, como también podemos consultar los CIEs médicos de cada patología. Ya tenemos a la mano para poder actualizarnos en qué es lo que está pasando por los signos y síntomas que una persona puede presentar. Entonces, esto ya no queda como para el personal solamente médico. También tenemos esto al alcance para el personal, para los usuarios, en que sí pueden consultar qué es lo que sienten, qué anomalía tienen, cuál es su estado clínico. Entonces, para investigar y luego ir a las consultas médicas, también se puede consultar las medicinas. A veces hay muchos pacientes que también entran al Internet para consultar las medicinas que se les está administrando, para cuál es su efectividad y en qué les va a ayudar esta medicina. Este sistema que tenemos nos ayuda bastante. Este sistema actualizado
es tanto como para el personal médico como para los usuarios, que hay una amplia gama de conocimientos y de investigación que nos da el sistema de la información digital. Conclusión. Para aprovechar al máximo el potencial de los datos digitales y la medicina digital, y para hacer avanzar la salud y la atención médica hacia un sistema de aprendizaje rápido, necesitará protecciones integrales de privacidad y seguridad para los datos de salud. Independientemente de dónde se recopilen o mantengan los datos, al mismo tiempo, dichas protecciones de salud también deben fomentar el uso y divulgación responsables. Lo que se necesita es un enfoque de múltiples frentes que implemente fuertes protecciones de privacidad, pero que también incluya la rendición de cuentas e incluso para el uso de los llamados datos anónimos. En esto tenemos que es la confiabilidad de los diagnósticos que cada paciente, cada usuario se mantiene. Que, que este diagnóstico se quede solamente entre médico y paciente, a lo cual todo usuario o toda persona tenemos derecho a nuestra confiabilidad de nuestras patologías que se quede como una información secreta, para no poder exponernos, como en tantos casos en los pacientes con VIH-Sida, que hay mucho, mucha, ¿cómo les puedo decir? Que se mantenga, sienten vergüenza los pacientes con VIH, que sienten vergüenza que las otras personas sepan su diagnóstico, por el miedo a que lo aíslen o lo separen, que muchas familias muchas veces le den espalda por el miedo al contagio, por la ignorancia de lo que es esta enfermedad. O pacientes ahora como tenemos en este tiempo, la pandemia de lo que es el COVID, entonces muchas personas se sienten aisladas, con vergüenza, en no querer ni salir por miedo al contagio o por el miedo a la repercusión de que las personas en sí, los familiares mismos que se encuentran alrededor de esa persona enferma, se mantengan alejados en sí por protección mismo hacia ellos. Entonces hay muchas patologías que el usuario necesita tener la privacidad de mantener su diagnóstico. Y ellos también serán los responsables de que si quiere que su diagnóstico sea conocido por las demás personas, asimismo puede ser por sus familiares. Este es mi tema de investigación en lo cual he participado. Espero que haya quedado un poco clara mi explicación y de antemano les agradezco mucho por la atención brindada y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias. Buenos días con todos. Vamos a tratar el tema la naturaleza y el papel de las amenazas percibidas en la resistencia de los usuarios a la tecnología de la información sanitaria. Una perspectiva de la teoría de la reactancia psicológica. Mi nombre es Sergio Andrés, soy del grupo número 9. Aquí tenemos la presentación. Este es un artículo tipo revista. El título, como ya lo mencioné, la naturaleza y el papel de las amenazas percibidas en la resistencia de los usuarios a la tecnología de la información sanitaria. Una perspectiva de la teoría de la reactancia psicológica. Los autores son Madison N. Fisenfeld de la Universidad de Michigan y Joseph A. Manga de la Universidad de Texas de Río Grande. La fecha de publicación fue en el 2021. Es un título de la fuente de la Revista Internacional del Sistema de Información Informática en Salud. Los objetivos. Los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos en los últimos 15 años han incluido aprovechar el poder de la tecnología de la información de salud, o HIP por sus siglas en inglés, para mejorar la legibilidad, disminuir los errores médicos y mantener bajos los costos y elevar la calidad de la atención médica. Sin embargo, la resistencia del usuario sigue siendo una barrera a superar para lograr los resultados deseados. Las investigaciones anteriores han mostrado que las amenazas percibidas son
antecedentes significativos de las resistencias del usuario. Sin embargo, su naturaleza y su función han permanecido bastante inexploradas. Este estudio utiliza la teoría de la reactancia psicológica para explicar tanto la naturaleza como el papel de las amenazas percibidas en la resistencia de los usuarios. El estudio muestra que la impotencia percibida por el proceso y la insatisfacción percibida por los resultados son dos instancias únicas de amenazas percibidas. Los resultados revelan que la resistencia a los sistemas de información sanitaria pueden manifestarse como reactancia, desconfianza, escrutinio o inercia. Para finales del 2015, se espera que el sector de la salud de los Estados Unidos hubiera pasado por completo de un sistema de registros médicos en papel a un sistema de registros médicos sanitarios, o EHR por sus siglas en inglés. Los sistemas de información sanitaria, como los HC, desempeñan un papel fundamental en la recopilación, almacenamiento y la transmisión de datos sanitarios. Son los datos generados a partir de estos sistemas que luego se analizan a través de análisis de atención médica para generar la información necesaria para impulsar los resultados de la atención médica. Los informáticos y los profesionales de la salud dependen de esta información para fines tácticos y estratégicos, que incluyen mejorar los resultados de salud, práctica médica basada en evidencia e investigación en mejorar los servicios de salud electrónica. La teoría de la reactancia psicológica, o PRT por sus siglas en inglés. El PRT fue propuesta por Brain en 1966. Sin embargo, en años más recientes se ha aplicado en las áreas de la psicología clínica, estudios de intervención conductual y comunicación. El PRT se basa en la noción de libertades y comportamientos libres. Postula que las personas generalmente creen que tienen libertades de comportamiento específicas. Cuando estas libertades se ven amenazadas, los individuos se despiertan con la motivación de reafirmar sus libertades. La teoría de la reactancia psicológica asume que los comportamientos de las personas están motivados por el deseo de proteger su libertad para llevar a cabo un comportamiento particular en un contexto particular. Según el PRT, se define como la respuesta a la pérdida de libertades. La fuente de esta resistencia se ha atribuido a las personas que manifiestan el comportamiento, así como la situación que provoca la resistencia. Se han identificado 4 caras de resistencias diferentes, como tenemos la reactancia, que se inicia cuando las alternativas de elección de una persona se ve amenazada. Se ha descubierto que esta visión de la resistencia está asociada con 2 lados de la resistencia: la afectiva, que es el no me gusta, y la motivacional, que es el no lo haré. La desconfianza resalta el objetivo del cambio y la desconfianza generalizada hacia las propuestas. Aquí que la entidad se opone, cuestiona el motivo de la propuesta y si los hechos son realmente ciertos. Esta cara de resistencia subyacente en reacciones son afectivas, que es el no me gusta, y la cognitiva, que es el no lo creo. El escrutinio
se refiere al rostro de la resistencia que se produce cuando las personas se dan cuenta de que son el objetivo de una influencia y por lo tanto comienzan a prestar atención y consideración a todos los aspectos de las propuestas del cambio. Esta cara se enfatiza lo cognitivo, que es el no lo creo, y la inercia, que se describe como una cualidad neutral, mediante el cual el individuo no necesariamente se resiste al cambio, sino que lo concreta en quedarse quieto. En la medida en la que llega un llamado al cambio, la personalidad y la actitud de la inercia frustran el cambio a través de un arrastre de anclas, más que un antagonismo personal. La teoría general que informa el modelo propuesto es la teoría de la reactancia psicológica y se basa en las siguientes afirmaciones fundamentales propuestas por Bren. 1. Los seres humanos generalmente creen en las libertades del comportamiento, es decir, la libertad de realizar determinados comportamientos cuando quieran y como quieran. Cuando estas libertades se ven amenazadas, se crea un estado motivacional incómodo, conocido como reactancia. La decisión de hacer valer las propias libertades del comportamiento y actuar de manera coherente con las libertades conducen a la resistencia. En conclusión, la investigación mostró que para que los sistemas de información de salud cumplan su promesa, sus elementos de resistencia de los usuarios deben ser identificados y tratados en todas las etapas del proceso de implementación. El éxito y la adopción e implementación del sistema de información sanitaria es claramente un percutor del éxito en la realización de los resultados sanitarios. Buenos días, Magíster, estimados compañeros. El tema a tratar es visualizaciones de datos que preservan la privacidad. Los integrantes son Cecilia Enríquez, Sergio Abril y quien les habla, Carlos Rosales. El tema de visualización de datos que preservan la privacidad está catalogado como un artículo regular de acceso abierto o directo, publicado el 7 de enero del 2021. El autor es Demetris Abraham. Quienes colaboraron o sus afiliaciones son Rebecca Wilson, Oliver Butters, Thomas Burton, Christos Nicolaides, Elinor Jones, Andy Boyd y Paul Burton. Tenemos artículos y artículos académicos entre los cuales hemos encontrado 40 referencias, ¿no? El objetivo de este tema es demostrar cómo se pueden utilizar las técnicas estadísticas de anonimización de datos para el desarrollo de visualizaciones que preservan la privacidad. Dentro de la introducción tenemos que las técnicas estadísticas formales basadas en inferencias cuantitativas son cruciales y están involucradas de manera central en todo programa de investigación científica basado en datos. Los gráficos informativos junto con el análisis estadístico convencional dan significado a los números que de otro modo no tendrían sentido en los conjuntos de datos. Al detectar las propiedades estadísticas y los atributos de los datos, mostrar asociaciones y sus magnitudes entre diferentes variables, e inferir visualmente hipótesis estadísticas a nivel de estudio. Los gráficos pueden mejorar la claridad en la presentación de datos y pueden ayudar a los lectores a comprender los resultados de la investigación y a obtener conclusiones claras y correctas. Las visualizaciones que preservan la privacidad se pueden definir como gráficos que controlan el riesgo de divulgación mediante la aplicación de permutaciones a los puntos de datos reales. El riesgo de divulgación basada en resultados gráficos de datos confidenciales a menudo se ve mitigado por las restricciones impuestas en los términos y condiciones de uso de datos. Como mencioné, tenemos tres técnicas.
que es la K-anonimización, la anonimización determinista y la anonimización probabilística. La K-anonimización utiliza una combinación de supresión y generalización de atributos individuales hasta que cada fila en un conjunto de datos se vuelva idéntica. ¿Cómo se logra esta supresión? Se logra cuando ciertos valores de atributos con alto riesgo de identificación se reemplazan por símbolos arbitrarios o indicadores de valores faltantes, o se eliminan por completo del conjunto de datos. En general, los valores individuales se reemplazan por categorías más amplias. Tenemos la anonimización determinista, que tenemos que para cada atributo individual generamos un cluster. Este método de anonimización determinista se diferencia de la microagregación, ya que se forma un grupo distinto para cada registro de datos. Y la anonimización probabilística, esta perturba los valores individuales de una variable. Podemos citar como ejemplo el que nosotros podamos tener una base de datos de riesgo médico de un hospital, ¿verdad? En el cual vamos a incluir un conjunto de datos. Esto va a incluir el nombre completo de cada paciente, que va a ser un identificador directo, lo que es la edad de cada persona en años. Este va a ser un indicador potencialmente directo, especialmente por los valores numéricos que hablamos de lo que son los años. El nivel de glucosa en sangre, que no es un identificador, pero sí una información sensible. Y un indicador binario donde sí no denota si una persona tiene diabetes o no. Tampoco es un indicador, pero es una información sensible. Si generamos un diagrama de dispersión entre la edad y el nivel de glucosa, y si sabemos que Carlos es un paciente en un hospital y su edad es de 25 años, entonces podemos revelar directamente su nivel de glucosa en sangre, que es información personal sensible y también es un indicador de diabetes. Si el hospital tiene la intención de publicar directamente un informe estadístico sobre la distribución de edad de los pacientes diabéticos en la base de datos, que lo represente en un histograma, entonces también se puede filtrar información privada de los pacientes. Por ejemplo, si sabemos que Carlos es la única persona entre 20 y 30 años en el hospital, y si los contenedores del histograma representan años individuales de edad, o incluso si representan intervalos de 10 años con interrupciones en cada década, entonces podemos afirmar que Carlos tiene diabetes. Como lo mencioné, tenemos que utilizar la anonimización de supresión, es decir, cambiando ciertos valores por símbolos o eliminarlos por completo de la tabla o del conjunto de datos. Y como conclusión tenemos el trabajo descrito que aporta una variedad de técnicas que se pueden utilizar para generar visualizaciones informativas, mientras se protege la confidencialidad de los datos. El desarrollo de visualizaciones de datos que preservan la privacidad tiene aplicaciones importantes en la investigación científica, incluida la exploración visual de datos, representaciones visuales de estadísticas descriptivas y resumidas y diagnósticos de gráficos de regresión. Estas técnicas pueden ayudar a reforzar el apoyo público para la recopilación y el uso apropiado de datos personales, mantener la confianza de los participantes que se incorporan a los estudios de investigación y apoyar y manejar el cumplimiento de los marcos cada vez más sólidos que sustentan la gobernanza y la supervisión ético-legal de la gestión, el uso y la presentación de los datos de investigación. Gracias, compañeros. Que tengan buen día.